Buen día, yo soy la doctora Edna Rodríguez Linas, soy la doctora que les impartirá la materia de algología. Hoy veremos la unidad 1, que confiere la historia del dolor, la definición, la clasificación, las bases fisiológicas, tanto los receptores como los mecanismos y las escalas de medición que se utilizan para medir el dolor. Vamos a comenzar con la definición o qué es algología. Algología es la especialidad de la medicina que estudia las manifestaciones, diagnóstico y tratamiento del dolor. Para adentrarnos en la materia de algología, debemos saber que la vocación de los médicos es estar preparados para reconocer la enfermedad en los individuos que han sentido los primeros malestares del dolor. Pero también sabemos que existe un problema cuando los pacientes solicitan un tratamiento. Y esto es que a veces la base de su dolor o el diagnóstico del dolor tiene muy poco fundamento estructural o anatómico o fisiológico o fisiopatológico. Y esto puede ser que el miedo, la preocupación o la depresión genere una queja dolorosa. También deberán estar preparados y aprender que a veces reconocer el dolor ha sido un poco difícil. Fácil porque podemos determinar que el dolor se genera a través de la transmisión de impulsos. Difícil cuando el dolor está vinculado a un estado depresivo o a un estado emocional o a un estado mental. Este estudio tiene mucha importancia en la práctica médica porque algunos fármacos o métodos quirúrgicos como la cingulotomía bilateral o unilateral, así como algunos procedimientos que se hacían a través de la lobectomía, disminuían la reacción de la persona ante estímulos dolorosos. Y también se vio que a veces la interrupción de ciertas vías nerviosas podía desaparecer la sensación dolorosa en la parte afectada cuando éstas eran amputadas alguna extremidad, ya sea la mano o ya sea la extremidad inferior, pero no así el paciente experimentaba disestesia o anestesia, haciendo que se presentara el conocido síndrome fantasma o síndrome del miembro fantasma. Pero vamos a definir qué es dolor. El dolor es un mecanismo protector del organismo producido siempre que cualquier tejido sea dañado y hace que el individuo reaccione para eliminar el estímulo doloroso. El dolor es uno de los primeros signos de morbilidad y ha sido el más destacado de todas las experiencias sensitivas. ¿Por qué? Porque hasta el momento, en la actualidad, es el síntoma más frecuente. También en las edades antiguas y medievales estuvo notablemente influenciado por el pensamiento místico y religioso, donde el dolor, como observan en la imagen, era un medio de purificación, lo que la Iglesia Católica apoyó mucho. Entre el misticismo medieval y los científicos del siglo XVIII y XIX aprobaban a que esta sensación dolorosa era un símbolo de la vida universal y que ésta tenía que ser conservada y utilizada para la especie. Pero después, con el estudio y seguimiento del dolor, se estipularon tres teorías: la teoría de la especificidad, la teoría de la sumación y la teoría de la compuerta. La teoría de la especificidad decía que la piel era un mosaico de puntos sensoriales y que cuando cada uno de estos se estimulaban, originaban una sensación de dolor, de calor
de presión o de frío, mientras que la teoría de la pauta o de la suma decía que no había receptores tales en la piel, que simplemente era el resultado de varios impulsos provocados por estos estímulos, ya sea por temperatura, ya sea por presión, y que eran directamente aplicados en la piel. Pero en 1965, cuando dos personajes demuestran que el dolor seguía estudiándose, presentan la tercera teoría, que llamada teoría de la compuerta. Algunos de ustedes, no sé si la conocieron, pero esa teoría radicaba en que había dos tipos de células principalmente, las células inhibitorias y las células transmisoras. ¿Y qué decía esa teoría de la compuerta? La teoría de la compuerta, como el nombre lo dice, nos hablaba de dos compuertas. Una estaba abierta y una estaba cerrada. Cuando el impulso del dolor se llegaba, una compuerta se tenía que abrir, mientras que la inhibitoria debía estar cerrada. El estímulo empezaba así. Si ustedes observan en la imagen, tengo las dos compuertas en donde tengo fibras A beta y fibras C. Cuando las fibras C mandaban su impulso nervioso a la neurona de proyección, esta neurona disparaba a la interneurona inhibitoria, pero era tal la sumación de los impulsos de las fibras C que esta neurona se inhibía y entonces aparecía el dolor, que es la simbología de los rayitos, donde aparecía la sensación dolorosa. En la otra imagen, sin embargo, aparecen las fibras A beta. Y entonces estas fibras A beta, cuando mandaban varios impulsos y estos se sumaban, podían hacer que la neurona de proyección mandara disparos a la interneurona inhibitoria y esta bloqueaba entonces ahora sí las sensaciones dolorosas. Y esto puede ocurrir como en el ejemplo del uso del TENS o usar alguna tecnología que hacía que esta teoría de la compuerta fuera comprobada. En este video pueden ustedes ver el ejemplo de la teoría de la compuerta. Gate control theory. Pain stimulates the nerve fibers A, beta, and C. They're responsible for taking the pain nerve stimulation to the brain. The A beta fibers are responsible for pain that is acute and immediate. And the C fibers are responsible for the pain that incapacitates. The electrical stimulation of Tanix comes in different settings according to pain frequency. It acts directly on the nerve fibers A beta, interrupting the transmission of pain stimulus, causing the closing of the gate control theory, releasing of endorphins, and local parenthesis, stopping or decreasing the pain at the site. Bien, ahora vamos a ver la clasificación del dolor. La clasificación del dolor se clasifica de acuerdo a la velocidad de conducción. De acuerdo a su velocidad, este dolor puede ser de manera rápida o de manera lenta. La manera rápida va a ser conducido por las fibras tipo A y el dolor lento va a ser transmitido por las fibras tipo C. Según el tipo de duración, el dolor también puede ser agudo o crónico. Recuerden que el dolor agudo va a ser de una evolución muy corta. Se va a presentar de inmediato y puede durar muy poco. Sin embargo, el dolor crónico puede tener un largo periodo de presentación, incluso hasta años. Según la ubicación topográfica, el dolor puede ser localizado, de acuerdo a su origen. Un dolor rápido se extiende a partir del lugar. Un dolor referido se siente en una parte alejada de donde puede ser el origen del dolor. Puede haber un dolor somático profundo, esto puede ser en huesos y tejidos, un dolor visceral en los órganos, un dolor de origen central, un dolor neuropático por la lesión de los mismos, o incluso el síndrome de dolor C tipo 1 o el síndrome de dolor C
tipo 2, ya sea por un trauma y depende de la afectación del nervio. Receptores y su estimulación. Consiste en terminaciones de fibras nerviosas periféricas no encapsuladas o terminaciones libres, los cuales se van a encontrar diseminadas en las capas superficiales de la piel, sobre todo en las capas más superficiales de la piel. ¿Y cómo se llaman estos receptores que conducen el dolor? Nociceptores. Ok, en esta imagen podemos ver la ubicación. Tenemos fibras A beta, A delta y las fibras C. Las fibras C tienen una característica que llevan una conducción lenta. Sus fibras son 10 milinizadas y tienen un diámetro, si se dan cuenta, es más pequeño en relación a las otras. Su diámetro es de 0.3 a 1 micra, mientras que las fibras A, si se dan cuenta, son más gruesas. Por ejemplo, las beta y las delta, bueno, las delta serían las intermedias, pero estas van a conducir el dolor más rápido y tienen una medición más grande, de 2 a 5 micras. Esta característica especial que tienen las fibras A van a ser la presencia de la mielina, que esta mielina va a permitir que el impulso nervioso del dolor viaje mucho más rápido en relación a las fibras tipo C. Toda esta información tiene que llegar a la asta dorsal de la médula espinal, como lo ven en el fondo, y es donde va a ser recibidas por las láminas de Rexed. Dijimos que los receptores que captan el dolor son los nociceptores. Aquí vemos las láminas de Rexed que se encuentran en las astas de la médula espinal, en donde las fibras A delta llegarán a las láminas 1 y 5 y las fibras C llegarán a las láminas 1 en el caso del asta ventral, 2 y 3 en el caso del asta dorsal. Las terminaciones o receptores de ambas fibras del dolor se encuentran libres en la piel y recuerden que también puede estar en otros órganos. Hay terminaciones libres que también reciben el nombre de mecanorreceptores, termorreceptores y los que estamos estudiando, los nociceptores. Cada terminación libre es capaz de traducir la energía en un impulso y este impulso llevar a una despolarización. Veamos el dolor y las bases funcionales. Si ustedes ven aquí en la imagen, tenemos la parte periférica, que es a nivel de la piel, lo más superficial, y tenemos la lesión en donde esto va a originar la liberación y una cascada de sustancias algógenas. Estas sustancias algógenas son histamina, bradicinina, serotonina, prostaglandinas y sustancia P. Entre estas sustancias van a generar la cascada de mediadores químicos de la inflamación local, lo que va a hacer que la señal, el impulso de la nocicepción, entonces se traslade hasta las astas dorsales, en donde va a recibir esa información sensitiva y entonces se va a poder generar la despolarización y crear el impulso nervioso para así viajar a través de la vía espinotalámica. Aquí tenemos tres niveles: el nivel encefálico, el nivel medular y el nivel periférico. ¿En dónde inicia esa energía? Cuando el daño tisular se ha llevado a cabo en un fragmento de la piel. Esta energía va a ser captada por estas terminaciones libres, si la alcanzan a ver en la imagen, en donde vamos a tener terminaciones libres en vasos sanguíneos y en músculo, así que también como en las capas de la piel. ¿Qué va a pasar? El impulso se tiene que transducir el estímulo se tiene que transducir en un impulso. Este impulso ahora sí entrará por las terminaciones nerviosas, va a viajar y llegará a lo que va a ser el ganglio espinal. Este ganglio espinal tiene que pasar la información sensitiva a
el asta dorsal de la médula espinal y es en donde se va a generar la vía espinotalámica lateral. Esta vía espinotalámica a nivel ya medular tendrá que viajar de manera aferente o ascendente. Si ustedes recuerdan, las vías ascendentes llevan información sensitiva. Una vez que está esta vía espinotalámica, entonces viajará a través del tallo encefálico formado por bulbo, protuberancia, mesencéfalo, y entonces estas estructuras serán cruzadas por esta vía espinotalámica lateral. Finalmente tendrá que llegar al sistema límbico y cruzar al tálamo. Tiene que llegar entonces y terminar esta vía espinotalámica lateral al núcleo ventrolateral del tálamo, en donde ese lugar va a recibir esta información, la va a traducir y entonces habrá una respuesta. Aquí en esta imagen vemos de manera más gráfica pues otra vez las sustancias algogénicas que van a ser las prostaglandinas, el potasio, la bradicinina, la serotonina, la histamina, en donde todas estas van a generar el potencial de acción, la señal nociceptiva, y entonces aquí lo que les decía, va a pasar al ganglio y llegará a la asta dorsal, en donde se va a recibir esa información sensitiva y tendrá que subir a través de la vía espinotalámica lateral. Pero existen tres tipos de estímulos. Una vez que esto se traduce, entonces podrían ser estímulos mecánicos, estímulos térmicos y estímulos químicos. También van a incluir sustancias que exciten a los receptores, en este caso los nociceptores, como la bradicinina, la serotonina, la histamina, iones de potasio y acetilcolina. Aquí vamos a ver en este video, les voy a presentar las 5 fases por las que pasa todo esto que les expliqué de la transmisión del dolor, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué fases por las que se va a conducir el dolor llega? Que van a ser la transducción, la conducción, la transmisión, la percepción y la modulación. Nociceptive pain. Nociceptive pain occurs as a result of the activation of the nociceptive system by noxious stimuli, inflammation, or disease. Nociceptive pain proceeds through 5 phases: transduction, conduction, transmission, perception, and modulation. Nociceptive pain originates in the nociceptors, which are highly specialized primary sensory neurons found primarily in the skin or joints or the walls of organs. These receptors convert noxious stimuli into electrical current through a process called transduction. The current is then conducted along the nociceptor axons to their cell bodies, located in the dorsal root ganglion in the spinal cord, and then to their central terminals located in the dorsal horn. Here, the electrical impulses initiate neurotransmitter release from nociceptor central terminals, which relay the signal across synapses to the dorsal horn neurons. Greater stimulus intensities are associated with the release of neuropeptides, including substance P, from central terminals of C fibers. Substance P, acting via neurokinin receptors located on dorsal horn neurons, generates a greater postsynaptic response and enhances the activity of NMDA receptors. The signal is then relayed via ascending nociceptive pathways to higher centers in the brain, where it is perceived as pain. Ascending nociceptive transmissions are modulated by inhibitory or facilitatory control systems in the dorsal horn of the spinal cord. The process of inhibition and facilitation is regulated by neurons projecting from the nucleus raphe magnus in the lower brainstem. Nociceptive signals are transmitted through descending projections in the dorsal horn of the spinal cord. Facilitation serves to provide warning of tissue injury and encourages protective behaviors such as fight or flight responses, while inhibition
may serve to provide analgesia at times of danger so that pain does not compromise function. Bueno, espero que les haya gustado el video del cual hablaremos en clase para puntualizar algunos detalles del mismo video y entonces podamos seguir la secuencia del mismo. Si se dan cuenta, hubo 5 fases en las que el mecanismo del dolor se propaga desde el momento en que se recibe la lesión tisular hasta que modula esa sensación y entonces hay una respuesta. La transmisión del dolor entonces queda que es transmitido principalmente por fibras A delta, en donde conducen el dolor rápido, es punzante, la vaina de mielina está presente en estas fibras y la fibra es más delgada, mientras que las fibras tipo C conducen un dolor lento, es un dolor de tipo crónico, pero también las fibras son desmielinizadas, quiere decir que por eso son más lentas. El mecanismo del control del dolor está en el sistema control descendente, que va a constar de 3 lugares anatómicos, principalmente de la sustancia gris periaqueductal, de la protuberancia y del núcleo magno. Pero también hay un sistema opiáceo. Ustedes recuerden que tenemos sustancias opioides naturales, como son las encefalinas principalmente. Este sistema secreta varias sustancias de tipo endógeno. Estas van a ser, por mencionar algunas, las beta-endorfinas, metilencefalina, leoencefalina y la dinorfina. Pero ¿cómo vamos a medir todo este dolor? El dolor solamente nos podemos ayudar de algunas tablas, de algunas escalas para poder interpretar este dolor. Sabemos la base fisiológica y neurológica, pero ahora ¿cómo mediremos el dolor en una persona o en un paciente que presenta una queja dolorosa? Para empezar, tendríamos que valorar bien el dolor y de manera individual, sobre todo cuáles son los factores que pudieran intervenir en los pacientes. El indicador más fiable de la existencia y de la intensidad del dolor, pues es su definición y su valoración del propio paciente. Un paciente puede tener la percepción de un dolor distinto a lo mejor de un paciente que nunca ha sentido un dolor. Por lo tanto, hay factores que pudieran intervenir y entonces la evaluación se convertiría en una evaluación subjetiva. Esto puede estar influenciado por la edad. No es lo mismo tener a un niño con un dolor, a un bebé, a un adulto mayor, a un adulto joven, a un adolescente. Entonces, la edad sería un factor que pudiera darnos datos objetivos del dolor. El género puede ser otro factor, que la percepción del dolor en mujeres, sobre todo si hay sufrimiento o si el dolor está vinculado a un estado emocional, pudiera interpretarlo de una manera muy diferente a un hombre que tiene un dolor físico y que si es leve, entonces la interpretación ya no sería la misma. La etnia, la cultura, el fondo religioso, los niveles de atención, la distracción, el ambiente, las conductas al dolor, el círculo familiar, qué es lo que esté viviendo el paciente, sus creencias. Eso tiene también mucho que ver y sobre todo hay pacientes que pueden interpretar sus causas del dolor a veces hasta por causas religiosas. Entonces todo esto alteraría un poquito la parte del diagnóstico. Pero por eso podemos valernos de la escala. Hay escalas numéricas, escalas visuales, en donde entonces podríamos traspolar el dolor físico a la manera en que el paciente lo pueda interpretar. Por ejemplo, en esta escala de disnea de Borg, pues tenemos que 0, no hay disnea,
En el punto 3 ya está moderada. En el punto 7 ya es muy severa. En el punto 10, bueno, el paciente puede tener otra percepción, por ejemplo, de esa escala de la disnea, ¿no? Utilizando este ejemplo. Pero vamos a ver con la escala para valorar la intensidad del dolor. Muchos o ustedes han de conocer EVA. EVA es la escala visual análoga. Esta escala visual análoga tiene varios puntos en los que se puede valorar de manera diferente. Una puede ser a través del rostro, en donde mostramos caritas, ya sea de colores o en blanco y negro, en donde un paciente me puede señalar en qué carita se encuentra su dolor, en qué interpretación le da él, si le da un 0, una carita feliz, o si está en un estado triste, en donde tiene más dolor y hasta pudiera señalarme una carita a nivel 4, que sería el máximo dolor. Pero también tengo una escala numérica a través de números en donde podría señalarme, si valoramos su dolor del 0 al 10, pudiera decirme en qué número se encuentra su dolor y interpretarlo que 0 es sin dolor o que 10 es un máximo dolor. La escala verbal si el paciente tiene mejor capacidad para comunicarse, entonces tendremos el dolor leve, dolor moderado, un dolor severo o un dolor insoportable. Hay un cuestionario del dolor que es cuestionario de dolor McGill. Este cuestionario, no sé si lo alcanzan a ver, pero es un cuestionario que podemos utilizar para guiar sobre todo el interrogatorio del dolor. Como de manera descriptiva, si el paciente nos puede describir si hay calambres, si es un dolor de tipo con espasmos, si es un dolor punzante, si es un dolor en donde percibe corrientes eléctricas, si el dolor va acompañado de otra cosa, si antecedió a otra situación, entonces son parámetros que nos pudiera ayudar para valorar el dolor. Y bueno, este sería más que nada un cuestionario dirigido hacia el paciente si queremos encontrar el origen o el diagnóstico de la presencia del síntoma más frecuente, que es el dolor. Y por el momento, hasta aquí terminamos con las principales generalidades del dolor, que fue la definición, un poquito de historia del dolor, las teorías más importantes que se presentaron para describir el dolor, los mecanismos fisiológicos y bueno, lo más importante, cómo se mide ese dolor. Pues muchas gracias por su atención y cualquier duda lo veremos en clase. Gracias.